Hola, buenos días. Hoy es domingo por la mañana y vamos a hablar de felicidad. Si se puede aprender a ser feliz o cómo podemos hacer las madres también para enseñar a nuestros hijos. Para ello vamos a hablar con Ana de la cuenta Ana Baby Bruji, que es de Valladolid y me gustaría y su ciencia, ¿no? Cómo podemos enseñar a nuestros hijos a ser felices y ser más felices cada una de nosotras. A ver si nos deja Instagram. Hola, buenos días. Hola, buenos días. No te veo. Sí te escucho, pero no te veo. Se ¿Me quedará. escuchas bien tú? Sí, yo te escucho perfecto y también te veo perfecto. O Genial. sea que luego la grabación quedará muy bien. No hay Vale, problema. perfecto. Genial. Muy Oye, me encanta. Yo sí que estoy feliz esta mañana de estar contigo y de hablar de este tema, ¿no? Porque tenemos que sembrar buenas ideas y bonitas en el mundo. Y me gustaría eso, para empezar, que nos hablaras un poco de si realmente se puede aprender a ser feliz, ¿no? Porque a veces es como, dices, o estoy feliz o no estoy feliz, como que es algo que no tiene nada que ver contigo, ¿no? Sino la situación o las emociones del momento. Entonces es la idea que se tiene y me gustaría que nos contaras tu punto de vista. Claro, es una creencia que tenemos todos, o que partimos de base de todos, porque es lo que nos han enseñado, que venimos a la vida casi para sufrirla, no para disfrutarla. Y no nos... Se me va la voz. A ver si se puede volver a conectar. Estos son problemas que tiene la red a veces de internet o Instagram. No te oigo. No sé si tú me oyes a mí, Ana. Mm, o tendríamos que volver a intentar conectarnos. Yo creo que el papel de una madre para que los hijos sean felices es fundamental, tanto estar feliz ella como enseñarle y darle recursos para ser felices, ¿no? Entonces, me gustaría a ver si volvemos a intentar conectarnos, porque se puede hacer mucho, ¿no? Para el ambiente de en casa que sea feliz. Perdona porque me ha sacado de aquí y ¿Te ahora has vuelvo. No sé qué ha pasado. pasado a veces? Instagram que me ha echado. Lo que te estaba comentando, al final no nos enseñan que se puede aprender a ser feliz, entonces no nos lo planteamos. Eso es lo importante. O sea, de hecho, por eso meto mucho la conciencia en el tema de la felicidad, porque no somos conscientes de que podemos aprender a ser felices. Y como no somos conscientes, no lo intentamos. Las personas que descubren que a ser feliz se puede aprender, entonces a partir de ese momento sí se dedican a ese aprendizaje. Yo lo que comparto es el AIOU, lo suelo decir, muy básico, muy para personas que es eso, que nunca se han planteado el crecimiento personal o que se puede aprender. Y a partir de ahí ya tienden a volar solas y a ir descubriendo más ideas, más personas que comparten esa felicidad consciente que yo les he iniciado. Entonces, sí, por supuesto, se puede aprender y se aprende. No solo se puede aprender, lo único, sí, no es como el cole que tenemos desde parvulario hasta la universidad. Cuando decides aprender a ser feliz, es un contrato para toda la vida, porque no dejas de aprender nunca y de añadir herramientas que te van a hacer esa felicidad más estable. Pues si nos pudieras dar esas vocales para enseñar a aprender a leer esas primeras A, E, I, O, U, los primeros pasos. A veces como madre que vas como acelerada y que te satura todo lo que tienes de trabajo de hacer en lugar del ser feliz. Y me gustaría eso que compartieras para la comunidad de madres que tenemos y algunas con hijos adolescentes que como que lo ponen más difícil, o otras con hijos pequeños que te traen, que te absorben mucha energía y mucho tiempo. Entonces es que es imposible. Entonces, ¿qué nos podrías decir? ¿Cuáles serían los primeros pasos en la maternidad para ser felices? Pues el primer paso y fundamental, fundamental, fundamental es reservar un espacio para nosotras. Mm, Eso es fundamental. Es algo que cuando eres madre, desde dentro te sale el todo es para mi hijo y nos olvidamos de nosotras.
Y ahí es el primer error que cometemos. Entonces, la primera herramienta, la primera idea que yo daría es bloquéate en la agenda un espacio todos los días para tu felicidad. Primera ¿Cuánto tiempo herramienta. Y en la bloqueas? agenda, pues ¿Cuánto? a lo mejor si solo tienes 5 minutos, son 5 minutos. Sí, con eso es suficiente. En principio sí, al final es el recordarte a ti misma que has decidido invertir en tu felicidad. Luego al final no son 5 minutos. Si puedes poquito más, vas a ir arañando esos minutillos a lo largo de tu día. Mm. Pero lo importante, lo realmente importante, que es un tema de hábitos, que también es algo que no controlamos y no aprovechamos. Cuando tú coges el hábito de reservar 5 minutos al día para ti, para tu felicidad, lo que vas haciendo luego es ir ampliándolos. Pero si yo digo reserva media hora, cualquier madre va a decir, uff, imposible, media hora, apartar media hora con todo lo que tengo que hacer. No, no se puede. Si tú en cambio dices 5 minutos, entonces sí tienes ese tiempo, sabes que le tienes. ¿Y Pueden esos ser cinco esos cinco qué minutos. hacemos? Esos 5 minutos, en vez de estar enfocados en todo lo que tenemos que hacer a lo largo del día, en todo, es ir rescatando algunas ideas que veamos en Instagram, más, apuntarlas, ir buscando esas frases. Yo cuando digo lo de la EI, digo que es como también como aprender a escribir. Entonces, ¿qué es lo que hacen al principio cuando nos enseñan a escribir? Nos dicen que juguemos, nos dan los lápices, los bolis, y jugamos con ellos, simplemente dibujamos. ¿Verdad? Es bloquear tiempo para ti. Pensar, estamos hablando que queremos ser felices, entonces pensar en ese momento del día, si lo hago por la noche de ese día, si lo hago a primera hora de la mañana del día anterior, ese mejor momento del día. Solo con eso, con dedicar esos 5 minutos a pensar, a recordar, a imaginar ese mejor momento del día anterior, ya nuestra forma de pensar en el día va a cambiar, nuestra forma de dormir va a mejorar. Entonces, esos 5 minutos simplemente, nos vamos a poner muy, muy sencillito. El repasar el día, si lo hacemos por la noche, repasar el día antes, si lo hacemos por la mañana, el mejor momento de nuestro día. Ujú. Simplemente eso, es pensarlo, recordarlo, mm, vivirlo realmente. De hecho, las 3 herramientas que llevamos intrínsecas cualquier persona para ser felices, para aprender, son el pensamiento, la imaginación y la conciencia. Eso lo tenemos todos. De hecho, tengo un vídeo en YouTube que las explica las tres, por si alguien quiere verla, en Positivando la Vida, el YouTube está ahí. Y estas son 3 herramientas que todos tenemos. Entonces, yo dedicaría esos primeros minutos a sencillamente eso, sin agobiarnos además, sin pensar, es que ayer no tuve ningún momento, perdona, eres madre, tu hijo te ha tenido que sonreír, te ha tenido que regalar ese instante, fijo. Sí, sí, yo por ejemplo esta mañana me he estado divirtiendo un montón, que él estaba hablando del juego que tuvo ayer con sus amigos, con una emoción que solamente escucharle y la cara que ponía era como, qué suerte tengo, ¿no? De tenerlo en casa y que me cuente esto. Mm. Claro, es grabar y además es muy interesante ir grabando esos buenos momentos. Una de las frases que tengo por ahí es el de graba momentos felices para utilizarlos cuando los necesites. Toda esa biblioteca de buenos momentos que tengamos nos van a servir cuando tengamos un mal momento porque van a estar grabados. Les vamos a poder coger, traer lo que decía antes de utilizar esa imaginación y nos va a hacer sentir bien. Entonces es muy interesante irles grabando, no solo vivir, es grabarlos, es ser consciente de esos momentos. Ujú. Y luego si lo recuerdas de vez en cuando, pues utilizas la memoria a largo plazo, que es lo que utilizo yo en las técnicas de estudio, pues en lugar de solamente para la lección que tienen que dar, para los momentos buenos de la vida. Sí, sí, es una buena Claro. herramienta. Ujú. Al final, si te das cuenta, tú enseñas a aprender, pero no nos enseñan a aprender a ser felices. Y con las técnicas que tú utilizas para enseñar a aprender las lecciones, eh, son ideales para aplicarlas en el caso de aprender a ser felices. Seguro que todas las que tú compartes nos sirven para aprender a ser felices, porque al final es un área más de nuestra vida, la más Fíjate, importante para mí. nunca se me había
ocurrido aplicar las técnicas de estudio a ser feliz, pero nada, le daremos una vuelta a esta idea. Mil gracias. Ah, las Dinos, juntaremos. tienes que dar como tres. A ver, otro tip para las mamás. Uno es Otro recordar. tip, Mm, el que has comentado ahora mismo, además me lo dejas al hilo. Ser conscientes de esos momentos que disfrutamos con nuestros hijos. Bloquear un espacio consciente. Decir, no estoy corriendo con mi hijo, no estoy haciendo un montón de cosas con mi hijo. No, no, no. Me voy a bloquear un ratito al día en el que lo único que voy a hacer es disfrutar. Lo único. No ujú, hay más. O sea, bloqueo lista de la compra, bloqueo pendientes, bloqueo todo. Es agendo, porque es una cosa interesante lo de agendarnos tiempo para nosotros. En la agenda podemos poner, tengo que llevar al niño, tengo que hacer esto, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer la compra, pero no bloqueo y pongo, tengo que aprender a ser feliz. No, no bloqueo el tengo que disfrutar. Entonces la idea sería esa. En la agenda, ese momento, todas sabemos nuestra rutina de día. mm. Sabemos cuál es ese mejor momento. Entonces, viene el niño del colegio que tú estabas comentando. Ha venido o se ha levantado por la mañana y viene a contarte cosas. Estate ahí presente, estate consciente, disfruta de cómo te lo cuenta. El peque es más chiquitín y lo que quiere es estar simplemente jugando con él. Disfruta de esos momentos. Sé consciente de ellos. De hecho, la parte de la conciencia, hay veces que es simplemente hacer un zoom hacia atrás y estar más presente. No hay que complicarse mucho la vida. No hay que decir, ay, no, es que no soy una maestra consciente, no medito, no. No, no, no. Es tan sencillo como decir, ahora quiero estar aquí, hago un poquito de zoom y me veo a mí misma disfrutando con mi hijo. Y lo estoy grabando. Y además, cuando hacemos esa parte un poquito de hacer zoom y verlo como una tercera persona, se activa una parte del cerebro que se suele activar cuando pensamos en otras personas. ¿Vale? Es muy interesante. Cuando nos vemos en modo tercera persona, se activa el cerebro y todos sabemos que cuando pensamos en otros, somos muchísimo más amables. Sus errores son menos, sus problemas son menos, es menos que cuando estamos en primera persona. Entonces nos permite vivir esa experiencia así como en una tercera persona. Y lo estamos viendo, lo estamos viviendo, lo estamos empezando a grabar. Hablamos otra vez de ese aprendizaje. Si yo lo estoy viviendo un poquito más consciente, voy a grabar más los detalles y van a quedarse más en mi memoria y va a ser más fácil luego recuperarlos. Entonces, bloquear ese ratito muy, muy consciente y disfrutarlo, por supuesto. Mm. Lo que pasa es que hay veces que tienes también en la vida momentos como con mucho dolor, ¿no? Entonces, como a veces cuando dices, bueno, si es una vida más o menos tranquila o ajetreada, pero tienes cosas, puedes tener esos momentos felices, los puedes descubrir. Pero hay momentos que nos cuesta mucho más porque es como un dolor muy intenso que te invade toda la vida o todo el día. Y entonces, en medio del dolor profundo, se puede ser feliz, se puede aprender a ser feliz. A ver, es serían dos partes. En Mm, medio de un dolor profundo se puede aprender a ser feliz. Es muy difícil. Es muy difícil, casi te diría que imposible, porque no hemos creado, no hemos aprendido antes a ser felices. Entonces, en ese momento, realmente lo importante es darte cuenta de que estás ahí y pedir ayuda a un profesional. Yo ni soy coach ni soy psicóloga, soy divulgadora de herramientas para ser feliz. Entonces, yo en esos casos lo que recomiendo es vete a un profesional que ayude a mitigar ese dolor. Para, es como si me duele muchísimo la cabeza, yo no voy a ser capaz de aprender nada, ¿no? Nos pasaría. Si yo estoy intentando estudiar, me duele muchísimo la cabeza, no puedo. Si me duele mucho el corazón, no voy a poder, no voy a estar abierta a esas posibilidades de ser feliz. Entonces, lo que tengo que hacer en ese caso es ir a un profesional. Añadido, todas las ideas positivas que metamos en nuestro cerebro bloquean las negativas. Es ujú. imposible tener un pensamiento positivo y uno negativo al mismo tiempo. Lo que sí recomiendo es, que es algo que no solemos hacer, cuando estés bien, invierte en tu felicidad. Cuando estás bien es cuando tienes que
crear esas herramientas y practicarlas y tenerlas al día para que cuando venga ese dolor, que todos vamos a transitar épocas de dolor, pero no es lo mismo transitarlas desde la ignorancia que desde el conocimiento de las herramientas. Conocimiento e implementación. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hay una amiga que sufre ansiedad y entonces yo le decía, nada, ya sabes, la ansiedad, hay una de las maneras de contrarrestarla, un ataque de ansiedad, que es centrarte en la respiración. La más sencilla, inspiras en 4 tiempos, mantienes 4 tiempos, expiras en 4 tiempos. Es sencillísimo. Y ella me dijo, perfecto, eso es muy sencillo. Y tiempo después la pregunté, ¿qué tal? Me dice, pues no me sirve, no me sirve, me dan ataques de ansiedad y yo me acuerdo de lo que me has dicho, pero no lo puedo aplicar. La pregunté, ¿pero practicas todos los días? No, digo, pues entonces no te va a servir. Lo que tienes que hacer es practicar todos los días esa respiración un ratito. Es muy recomendable antes de irte a dormir. ¿Por qué? Porque te va a relajar. ¿Qué hacemos cuando nos centramos en la respiración? Pues lo que he dicho antes, estoy bloqueando los pensamientos negativos. Tengo dolor, estoy bloqueando ese dolor cuando me centro en la respiración, pero solo voy a poder hacerlo si ya he creado el hábito de hacerlo y ya lo hago de forma casi inconsciente, con un nivel cognitivo muy bajo. Entonces ahí sí voy a poder utilizarlo. Entonces, si ya estoy dentro de ese dolor, lo importante es, por un lado, ir a un profesional y que te ayude. Por otro lado, ir ya creando esas nuevas herramientas, porque cualquier pensamiento positivo te va a venir bien en principio, porque hay gente que ya está ahí. El riesgo de ese dolor es que ya estoy con tanto dolor que no atiendo a nada. Y puede ser contraproducente. Es decir, yo lo he visto en personas que a lo mejor me han venido con problemas y les he comentado, no, eso imposible, nada, tranquila. O sea, tienes que transitar tu dolor como tú quieras y evitar, y yo voy a evitar que tengas un efecto rebote con lo que yo comparto, porque es más interesante esperar cuando ya estés mejor, ya te volveré a compartir esas ideas y ya estarás más abierta a recibirlas. Entonces yo, para cualquier persona que nos escuche, que ahora mismo tenga mucho dolor profesional y apoyo. Hay muchas personas que siguen mi comunidad que se las ha recomendado a algún psicólogo. Entonces, psicólogo, un profesional y un apoyo. Si todavía no tienes ese dolor o que ahora mismo no lo vives, nada, aprende esas herramientas que te van a servir porque malos momentos vamos a vivir todos. Entonces yo lo que recomendaría sería eso. Mm, Mucho dolor, profesional y apoyo. No estoy viviendo feliz, estoy bien, crea las herramientas. O sea, practica, aprende, hazte tu cajita de herramientas Mm, para tienes- cuando llegue el mal momento. Entonces, como estudia todos los días y el examen llegará mejor. No, el Claro, atraco es igual. claro, claro. Pues sí, paralelismo una cosa con la otra. Y me gustaría un poco, por ejemplo, como madre, que dices, ¿qué puedo enseñar a un niño para empezar a ser feliz? ¿No? Porque todo, a lo mejor el lenguaje de crecimiento personal a un niño de infantil o de primaria, pequeños, ¿cómo empiezas los primeros pasos para enseñarle a un bebé o a un niño pequeño? A ver, como le enseñas cualquier cosa a un niño pequeño, ¿cómo aprenden los niños? Jugando, Por imitación. sí. No, y por imitación. Si a ti te ven felices, si a ti ven que vives feliz, eso ya lo están aprendiendo, ya lo están absorbiendo. Si a ti te ven triste, lo que van a ver natural es vivir tristes. Los niños son curiosos por naturaleza. Hay un punto que nos obcecamos en que hay que enseñarles, sin darnos cuenta de que ellos son los que aprenden solos. Por supuesto, quiéreles, dales cariño, vete dándoles esas ideas sobre las emociones, pídeles que te cuenten qué emoción tienen. Y a partir de esa emoción, si a lo mejor la emoción que tienen es rabia, pues intenta que entiendan cómo funciona esa emoción, que entiendan que les puede hacer daño, y un poquito, pero al final son niños. Entonces es importante darnos cuenta de que son niños. Eso es muy, muy importante, porque hay veces que queremos educar a los niños como si fueran adultos. Ellos son niños. Entonces,
Entonces, lo que yo diga no les va a llegar. Si en cambio soy yo quien me bajo a su nivel, es lo que les va a llevar. Por eso te decía yo antes que, por ejemplo, yo estoy con el AEIO. ¿Por qué? Porque yo empecé a divulgar estas ideas cuando yo ni siquiera casi sabía lo que era un coach, ¿vale? Las cogí en su momento, yo pasaba un mal momento y había oído a César Lozano, que es un conferenciante mexicano, y le había oído una conferencia que tiene, que es por el placer de vivir, que me encanta. Y entonces una única idea de esa conferencia, que era que ante el mismo problema, tú decides cómo enfrentarte a él y cómo verle. Si decides en positivo, vas a subir; si decides en negativo, vas a bajar. Yo decidí en positivo, entonces me gusta mucho la fotografía, estaba en una red social y lo que decidí fue cada día compartir un pensamiento positivo. De ahí lo de positivando la vida. Es un pensamiento positivo mezclado con una foto. ¿Qué hacemos con los negativos de las fotos? Pasarles a positivo y darles luz. Pues yo es lo que iba haciendo. Se quedaron ahí acumulados y años después tenía la idea de recopilarlos. Y entonces es lo que fui haciendo. Y recopilando esas ideas, pero como me conozco y me costaba, empecé a dar charlas para obligarme a hacerlo. Y de ahí viene este proyecto de Positivando la Vida, de ese momento negativo, irle aprendiendo. Y por eso es tan básico, que era lo que te estaba diciendo. Por eso es una IOU, porque está escrito desde la ignorancia de toda la palabrería de coaching y de psicología. Tengo un amigo psicólogo que me lo dice. Es que no hace falta que estudies psicología, al contrario, te viene bien no hacerlo porque hablas en el lenguaje que todo el mundo entiende. ¿Por qué no utilizas palabras? Entonces al niño nos tenemos que poner en su lenguaje. Lo que tú has dicho, no va a entender el crecimiento personal, no, le tiene que vivir. Eso es lo importante, que nuestro hijo viva el crecimiento personal, que vea que puede comentarte una emoción y que tú no vas a reaccionar, que tú lo que vas a hacer es escuchar y ayudarle a modificarla, pero no a reaccionar. Aunque te diga tu hijo, no, es que me enfada con fulanito, y es que fulanito me ha hecho y es que no sé qué, y vengo enfadado. Y digo, vale, vive ese enfado, piensa por qué te enfadas, piensa cómo lo puedes modificar. Entonces, un poquito, yo diría, la base es escuchar a tu hijo. Y Totalmente. aprende tú a ser feliz. Importante. Y cuando ya son un poco más adolescentes, ¿cómo les puedes ayudar a veces que se encierran en sí mismos y se cierran? O... Uy, ahí lo tenemos un poquito más complicado. Además, tú lo has dicho, se encierran. Y yo creo que es lo mismo, sería el mismo resultado. Cuando tú castigas o riñes o atacas a una persona, esa persona se cierra. Entonces, ya me lo estás diciendo, es que le estoy juzgando. Le estoy juzgando y le estoy tratando desde ese juicio que estoy haciendo que él se está encerrando. Mientras, lo que podría estar haciendo es comprendiéndole, comprendiendo que yo en su época también me encerraba, comprendiendo que él ahora mismo en esta etapa de vida necesita estar encerrado y simplemente estando ahí para él. Y que vea que yo aplico, porque volvemos a la misma. ¿Qué niños leen? Los que sus padres leen. Yo no puedo querer que mi hijo lea y no tener un libro en casa. Que hay gente que no, es que me gustaría que mi hijo leyera. ¿Y tú lees? No. Entonces, ¿cómo va a leer? En cambio, si tu hijo es adolescente, ahora mismo está cerrado, volvemos con el tema del dolor. No puedo intentar cambiar de blanco a negro ya, porque he decidido cambiar. Tengo que ver dónde estoy, dónde quiero llegar y recorrer todo el camino que hay por el medio. Entonces, lo que tendría que hacer es eso, ver cómo estoy, ver cómo está mi hijo, ver cómo le trato, porque eso es muy importante. Si yo le trato desde el juicio, él se va a cerrar, que te estaba diciendo antes. Es como si me riñen, me cierro. Yo, de hecho, distingo entre si creemos que la vida
es un castigo, me voy a cerrar y voy a ir de víctima. Mientras si yo, que es como veo la vida, es un espacio de aprendizaje, me abro. Estoy pendiente de a ver qué me puede enseñar la vida. ¿Me pasa algo negativo? Vale. ¿Es un castigo? No, es un aprendizaje. ¿Qué puedo aprender de eso? Entonces, es lo que podemos transmitir a nuestro hijo, que ahora mismo está pasando esa época, que si está en ella bien, que siga ahí, que tú estarás ahí cuando quiera hablar, pero que si realmente quiere cambiar, pues que entre los dos se pueden buscar esas herramientas para transitar esa etapa un poquito mejor. Pero primero tenemos que cambiar nosotros. Hay veces que es eso, que queremos que cambien ellos sin haber hecho nosotros nuestro propio trabajo personal. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Es tal cual lo que dices. Bueno, y me gustaría que nos contaras un poquito, así para terminar, los libros que tienes, porque a lo mejor hay gente que no te conoce y me gustaría Mm, algo de los proyectos esos que tienes ya, 3 libros, ¿no? Escritos. sí, tengo 3 libros, realmente los 2 primeros son cuadernos de apuntes para ser feliz, porque tienen formato como tal de cuaderno. Ya te digo que sobre todo el primero está hecho desde esa inocencia de quería hacer algo bonito y es un cuaderno con las hojas muy gruesas, de tal manera que simplemente hay una imagen, porque me encanta la fotografía y lo has acompañado desde el principio con una frase y por el otro lado una reflexión cortita. Son ideas sencillas que no simples para ir aprendiendo a ser felices. Y ese cuaderno, lo divertido es, de hecho hice la prueba, según me llegó el primer ejemplar, le intenté sujetar encima de un coche, que era donde estaba, para ver si se sujetaba. Entonces, lo bonito de esos cuadernos, los 2 primeros, es que se pueden dejar en la estantería abiertos o se pueden dejar en la mesilla abiertos por donde te llegas. Entonces, nos recuerda que es muy importante lo que te decía desde el principio, o sea, es muy importante coger el hábito de invertir todos los días en nuestra felicidad. No, lo que me decías antes, ¿qué hacen esos 5 minutos? Nada, que, que empiecen con el primer cuaderno y luego el segundo, que les va a llevar 5 minutos leer esa reflexión y la van a tener ahí todo el día si la dejan puesta. Entonces, esos serían los 2 primeros, son ideas sencillas. El tercer libro ya es un libro, no sé si suele decir, es de autoedición, pero es un libro con formato libro y es de cuentos para aprender a ser feliz a través de la conciencia. Yo llevo 8 años dando charlas y siempre las he apoyado en los cuentos. Tengo una colección enorme de cuentos de otro y al mismo tiempo se me iban ocurriendo ideas de mis propios cuentos. Entonces, ese libro son cuentos inéditos y hay 47. Hay algunas que no son cuentos como tal, sino anécdotas, lo que estoy diciendo, de estar alerta de lo que la vida me enseña. Entonces yo voy por la calle, me ocurre algo y digo, uy, esto me sirve para enseñar este concepto. Entonces ese es el último libro, que ese sí tiene más recorrido, está en Amazon, se puede conseguir. Y entonces son cuentos. Me suelen preguntar, ¿a partir de qué edad pueden leerse esos cuentos? Se lo pregunté a una profesional, porque yo no trato mucho con lo que sería tanto con los niños y me apetecía ese feedback. Y me dijo que eran cuentos que a partir de los 7, 8 años les pueden entender perfectamente. Entonces es un libro que está muy bien para leerlo junto a nuestros hijos. Trata distintos temas y voy a poder compartir esas ideas. El, el ver qué opina mi hijo y intercambiar ideas. Entonces ese sería el tercero. Y ahora mismo bueno, ya voy recopilando nuevos cuentos, nuevas anécdotas para un siguiente libro de cuentos, porque es el formato que me gusta. Y al mismo tiempo, ahora mi proyecto con el que estoy más ilusionada es la Escuela de Felicidad Consciente, que la estoy utilizando para escribir un libro que va un poquito a reunir los 2 primeros cuadernos ya en formato libro para que sea más accesible a la gente. No tan bonito, es la pena que no voy a poder mantener el mismo
formato de cuaderno, pero sí muy, muy interesante, porque va a tener una parte de lo que es ideas universales sobre felicidad, trabajo personal, las relaciones con los demás. Entonces, eso lo estoy haciendo en compañía, que la verdad es que el proyecto es muy chulo, en la Escuela de Felicidad Consciente. Tengo un grupo de WhatsApp donde cada 15 días doy una charla, ayer di una, luego vamos compartiendo qué ha aprendido cada uno de esa charla, les comparto cuentos que refuerzan la charla y así vamos semana a semana. ¿Qué es lo que conseguimos con esa escuela? Lo que estaba diciéndote antes, que todos los días nos recordamos que hemos decidido aprender a ser felices. Y la verdad es que está funcionando muy bien a la gente, le está gustando mucho. Y a mí, por supuesto. Pues me alegro un montón, además, teniendo el día del libro tan cerca, el 23, que a ver si alguien se anima de dar un poquito de felicidad al que tiene al lado y le regala uno de tus libros, que sería una idea muy buena. Me gustaría Claro, hacer... es de los mejores regalos que puedes hacer, felicidad. Sí, tienes razón. Que nos contarás alguna historia así concreta, aunque ya nos has hablado de tu escuela de felicidad, como un caso concreto que tú hayas conocido que haya cambiado esa persona o que haya mejorado mucho a través de tu Ah, ayuda, ¿no? ¿Algún caso que yo, hayas tenido? mm, lo que te comentaba por un lado, que es eso, yo al no ser psicóloga ni coach, no ayudo a personas individuales, por así decirlo. No hago el seguimiento a nadie. Sí que es verdad que hace poquito, en lo que es en la escuela, porque la escuela lleva 2 meses más o menos, entonces les invité a presentarse y dentro de la presentación tenían que contar de dónde conocían la escuela, dónde me conocían a mí y compartir su idea de felicidad y su nivel de felicidad. Entonces fue muy bonito porque varias personas hicieron el comentario de, pues yo a Ana la llevo siguiendo años y mi nivel de felicidad, gracias a ir siguiendo sus ideas, ha aumentado. Y ahora me siento más feliz, tengo las herramientas necesarias para ir transitando mejor estos problemas que nos pueden surgir en la vida. De hecho, una amiga personal, la conozco a ella, la conozco hace más de 30 años, puede ser, veintitantos, 30 años, y ella me lo decía. Desde que te sigo, porque bueno, nos conocemos hace muchos años, luego hemos estado en una época sin vernos, luego volvió a mi vida y es mi asistente personal, traemos el cachondeo porque ella asiste a todas mis charlas y al mismo tiempo cuando las he tenido que dar presenciales y necesitaba un apoyo para controlar el acceso con el tema del COVID y demás, ella estaba ahí y ella siempre suele estar ahí acompañándome. Entonces, es ese doble juego de asistente. Y ella me lo decía, antes mi nivel de felicidad podría ser un 3 un 4 y ahora estoy en un 7 un 8 gracias a lo que te voy escuchando y sobre todo, porque eso es muy importante, a lo que va aplicando en su vida. Entonces yo creo que sería, bueno, la ponemos a Natalia como caso, caso Sí. ejemplo de este proceso que se puede vivir. Pues muchísimas gracias por tu tiempo porque hemos estado hablando y disfrutando esta mañana un ratito. Y a mí me gustaría dejar el directo que se quede grabado y si lo queréis Ujú. compartir a gente que creáis que le puede necesitar estas ideas, pues en una semana, si mencionáis a 2 personas, haremos un sorteo, ¿no? Y vamos a dar un regalito entre los que participen mencionando a 2. Ujú. Entonces, enviar el Eso. directo a quien tú creas que necesita ser un poquito más feliz y cambiar el paradigma, ¿no? Que se pueda aprender. Que ahí ¿Vale? yo te diría que envíaselo a toda la gente que quieras, porque todos tendríamos que aprender a ser más felices, todos lo necesitamos. Sí. Yo lo que daré en el sorteo será el curso de lectura rápida para que puedas leer más libros en menos tiempo. ¿Y tú qué Vale, nos... yo en mi caso lo que voy a hacer es enviarles el primer cuaderno en digital que no está por ahí. Ahí en la página de Positivando la Vida tienen una muestra de los 3 libros, si la quieren ver, pero lo que voy a regalarle a quien sea, o sea, a quien participe y comparta estas ideas de felicidad
el primer libro en digital para que le pueda leer tranquilamente, le pueda tener en su móvil y recordarse todos los días ser feliz. Pues muchísimas gracias y que tengas buen domingo y a disfrutar, que Y, tenemos un día estupendo por delante. exacto, y además muy soleado. Muchísimas gracias, Ana, por haberme invitado y por este ratito tan agradable. Venga, un abrazo. Adiós. Chao.